Programa muy interesante, Cristian, porque tenemos cabal a dos de las próximas posibles fiscales generales de la República. Presento a nuestras invitadas. Están con nosotros la licenciada Patricia Gámez. Ella, como le comentaba yo, es aspirante a fiscal general, y también la licenciada Gladys Verónica Ponce Mexicanos. Voy a leerles un poco la hoja de vida de ambas para que usted en casa conozca el perfil de nuestras invitadas de esta noche. La licenciada Patricia Gámez es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Tiene experiencia de 18 años como jueza de primera instancia penal. Como decía, actualmente es jueza penal en Antigua. Entró al organismo judicial como jueza en el año 99. Tiene un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene también un pensum cerrado, una maestría de Derecho Penal en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es catedrática de Derecho Penal en la Universidad Mariano Galvez. Presidió la Asociación de Jueces y Magistrados de 2008 a 2009. Es socia fundadora y miembro de la Junta Directiva del Instituto de la Judicatura, eso entre 2014 y 2016, y es también conferencista en temas de justicia. Así que damos la bienvenida a la licenciada Patricia Gámez. Gracias, buenas noches. La licenciada Gladys Ponce es también abogada y notaria. Ella tiene una maestría en Derecho Procesal Penal, tiene más de 20 años de experiencia en el sector justicia. Trabajó como oficial y auxiliar fiscal del año 94 al 2011, fue oficial legal de la CICIG de 2011 a 2014, ha sido docente universitaria en la Universidad Rafael Landívar por más de 17 años, ha recibido premios y reconocimientos dentro del Ministerio Público por su buen desempeño, y ha realizado consultorías en instituciones nacionales e internacionales, y también es conferencista y también es muy versada en temas de propiedad intelectual. Así que perfiles muy interesantes de nuestras invitadas. Licenciada Ponce, bienvenida y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ambas, muchas gracias por acompañarnos en el set. Quisiera en primera instancia tener una reacción de ambas de cómo han evaluado y visto el proceso de la comisión de postulación, ya que ha concluido con su trabajo, y cuál es la lectura que ustedes tienen de cómo avanzó el proceso y las diferentes intervenciones que han habido desde diferentes sectores. Empezamos con usted, licenciada. Bueno, pues desde que se abrió el proceso de postulación esperábamos que en realidad este proceso permitiera la elección de 6 nombres que le facilitaran la designación al señor presidente de un fiscal independiente, autónomo, que pudiera llevar avante la lucha contra la criminalidad en Guatemala, que nos afecta de gran manera a todos los ciudadanos. Y creo que el proceso llegó a su culminación en la forma que lo esperábamos. En realidad, las sorpresas fueron gratas al ver que se aperturó mucha transparencia en fiscalización de distintos pues áreas de la sociedad que pudieron participar también en observar todo el proceso, y pues los resultados están a la vista, ¿verdad? Licenciada Ponce. Gracias, muy amable. Sí, efectivamente yo considero que esta comisión de postulación permitió sobre todo la transparencia del proceso, actuó en una forma objetiva. En esta ocasión se innovó, ¿verdad? También en el sentido de establecer una ponderación mínima respecto a quienes podrían participar de ser candidatos a la nómina, y creo que eso también es algo novedoso, pero a la vez es algo positivo. Creo que en todo momento se vio la objetividad con que ellos estuvieron trabajando, y pues como lo decía la licenciada, pues se ven los resultados, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos precisamente una nómina en donde hay excelentes profesionales y que además están vinculados precisamente a la experiencia penal, ¿verdad?, que se requiere y es tan importante en el Ministerio Público para poderlo dirigir. Me gustaría conocer la opinión de ambas. Este es un proceso crucial, probablemente la elección del año, en palabras de muchos analistas, y obviamente uno puede comenzar una entrevista sin preguntarse cuál es el balance de ambas de la gestión de Tel Maldana, porque prácticamente ha sido la fiscal general pues más destacada en los últimos años en nuestro país, ha emprendido y ha liderado una lucha contra la corrupción que sin duda pues ha sido difícil, ha sido un gran reto para el país, y que ha cambiado también la tónica de la política. ¿Cuál es, a criterio de ambas, los grandes fortalezas de este proceso y qué retos deja la gestión de la fiscal Tel Maldana para cualquiera que ocupe este cargo de ahora en adelante? Licenciada Gámez. Pues tengo casi 20 años de estar en control de los procesos que realiza el Ministerio Público. Recordemos que desde el 94 yo ingresé al 99, quiere decir que había pasado casi un periodo, digamos, de fiscalía, de manera que he visto cómo la entidad ha crecido, se ha fortalecido, y definitivamente debemos aplaudir que en el periodo de la licenciada Tel Maldana pues ha tenido el Ministerio Público mucha contundencia en la persecución de ciertas áreas de casos también que necesitan. El gran reto, creo yo, sería generalizar toda esa persecución de manera que sea igualitaria y que se persiga la criminalidad
común también, de manera contundente, porque afecta también en el interior del país a nuestros ciudadanos y también hay una atención del Ministerio Público que realizar hacia ese sector, ¿verdad? ¿Habría hecho usted algo diferente? Digamos, ¿tiene usted alguna crítica constructiva a la gestión de la fiscal Aldana? Bueno, cada quien asume el reto de la forma que se le plantea. Yo creo que ella asumió el reto con mucha valentía. Sin duda habrán cosas que se pueden mejorar, para eso estamos planteando los planes de trabajo, y cosas que también hay que continuar, pues hay que fortalecerlas, ¿verdad? Licenciada Ponce. Gracias. Sí, efectivamente yo considero que ella también ha sido una fiscal crucial, ¿verdad? En estos momentos en la historia del país, pues ha emprendido pues esa lucha contra la corrupción y la impunidad en una forma mucho más visible, digamos, que otros fiscales. Eso es algo pues obviamente que tiene que seguirse fortaleciendo. Pero a la vez también debemos recordar que no solo esos casos son los casos del Ministerio Público, también el Ministerio Público no solo es el fiscal general, sino todos los fiscales y auxiliares fiscales que lo conforman, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario también reforzar la institución como tal, ¿verdad? En determinado momento, pues dar atención a aquellos casos que por alguna razón, pues no hubieran quedado, digamos, con esa empuje, digamos, o ese impulso que hoy quisiéramos que tuviera, pero creo que es muy aplaudible la labor también de ella, ¿verdad? Porque como bien lo decía la licenciada, pues al final cada quien entra a la gestión en un contexto nacional diferente, ¿verdad? Y entonces se debe asumir de esa forma la labor dentro del Ministerio Público. Licenciada Ponce, en esa lógica de fortalecer la institución que usted plantea, hemos asistido como sociedad al éxito de la FESI, pero en su experiencia y conocedora del Ministerio Público desde adentro, ¿qué hay que hacer para que las otras fiscalías tengan el mismo nivel de desempeño que la FESI? Claro, creo que principalmente debe haber una transferencia de capacidades, ¿verdad? Porque definitivamente la FESI ha tenido esa facilidad, esa posibilidad de trabajar con organismos internacionales que permiten, ¿verdad?, una especialización. Y esa especialización entonces no debe quedarse tan solo en esas fiscalías, sino que debe ser trasladada y debe ser reproducida, ¿verdad?, hacia las otras fiscalías. Por eso yo en mi plan de trabajo hablaba precisamente de una transferencia de capacidades en forma macro al Ministerio Público para fortalecer todas las áreas y que todas las fiscalías tengan ese conocimiento y que todas las fiscalías tengan acceso también a todos aquellos, digamos, peritajes especiales que hace el Ministerio Público y que en este momento pues no se da abasto para poder atender a esas otras fiscalías. ¿Cuáles debieran ser las fiscalías a fortalecer de manera inmediata? Bueno, en primer lugar, considero que debe tomarse en cuenta todo lo que es la Fiscalía Metropolitana. Hoy por hoy tenemos lo que es denominado delitos comunes con mucho retraso, ¿verdad? Hay mucha mora, digamos, en este caso ministerial de los casos. La forma en que está constituida en este momento, identifico yo, pues hace que haya menos fiscalías a disposición y esto definitivamente pues va a crear la necesidad de un resultado efectivo y en un tiempo razonable para las personas. Entonces hay que hacer un análisis de es un programa que hay de integración precisamente de gestión fiscal dentro del Ministerio Público. Muchas cosas están funcionando bien, hay que continuar lo que está bien, pero hoy por hoy hay que analizar esa inmediación de la investigación para poder dar ese resultado efectivo al país. Licenciada Gámez, 4 años pasan muy deprisa. ¿Cuáles serían, a su criterio, le hago la misma pregunta que la licenciada Ponce, aquellas instancias dentro del Ministerio Público que usted fortalecería de inmediato? Definitivamente el Departamento de Investigación Criminal. Es necesario que a los jueces se le planteen los casos de manera que solo sí puedan tomar decisiones bien fundamentadas. La investigación es toral para ese tema. Si queremos una persecución penal efectiva, debemos fortalecer los mecanismos de investigación y definitivamente dar mucha fuerza a esa área que está bastante debilitada a nivel general. ¿Cuáles considera que son las falencias principales en materia de investigación criminal? Bueno, yo estoy planteando dentro del plan de trabajo lo primordial, que es oralizar los mecanismos de recopilación de la prueba, especialmente la testimonial. La Fiscalía gasta demasiado tiempo en estar redactando sendas actas, que realmente los jueces a la hora de la hora no nos interesa en qué documento está contenido, con que esté contenida la declaración en algo que le dé la credibilidad al medio de evidencia es suficiente. De manera que creo que si ya las audiencias se han oralizado, ¿por qué no oralizar también los mecanismos para recabar la prueba, ¿verdad? En realidad el Ministerio Público se llena de documentos que son completamente innecesarios. Yo creo que en ese punto sería bastante importante realizar ese trabajo de innovación. Ahora quiero dirigir mi atención a otro tema que sin duda
es prioritario, o a lo mejor no, ustedes me comentarán en su juicio, qué tan crucial sigue siendo en la coyuntura, porque ambas se refirieron un poco a los momentos, qué tan vigente sigue siendo el tema de lucha contra la corrupción, o es momento de pues virar la atención del MP a otros temas. Obviamente la lucha contra la corrupción seguirá, pero digo, seguirá siendo el principal tema de enfoque del Ministerio Público en caso de que ustedes pues ocupen ese cargo, licenciada Ponce. Gracias, sí, definitivamente yo creo que esto ya es una política de país, ¿verdad? Es parte del plan de política criminal democrático que existe y que está suscrito también por todas las entidades del Estado desde el año 2015, así que esto debe continuar. Lo que sucede es que recordemos que si bien es cierto debe continuarse con esta lucha que se está haciendo, eso no implica que desatendamos otras áreas del Ministerio Público, entonces la idea es poder continuar con esta visión que se ha tenido respecto a este tema, que como indico ya es una cuestión de país, y luego además también tratar de reforzar, ¿verdad? En este caso aquellas áreas que hoy por hoy no están plenamente consolidadas para fortalecer el Ministerio Público como tal. ¿Sigue siendo la CICIG un actor clave en este proceso? Es decir, ¿usted impulsaría la continuidad de la CICIG? Obviamente no está en las manos del fiscal, pero digo, ¿impulsaría o usted sería partidaria de que se prolongue en su momento el mandato de CICIG, o ya estamos listos como guatemaltecos para prescindir de la CICIG? Bueno, yo en este caso considero que la CICIG sigue siendo un órgano de cooperación internacional necesario en este momento en la investigación, sobre todo porque no solo ha apoyado la investigación per se, sino que todavía nos falta lo que es toda la transferencia de capacidades para poder fortalecer al Ministerio Público, que es lo que desde el inicio se pretende, ¿verdad? Fortalecer al Ministerio Público en un momento en el cual se puede decir, bueno, hoy ya puede seguir adelante solo, hoy por hoy falta aún ese fortalecimiento, esa transferencia de capacidades, y el tiempo es el que nos va a indicar precisamente en qué momento va a estar el Ministerio Público listo para poder decir, bueno, puedo seguir adelante o todavía necesito esta ayuda. Hoy por hoy, si usted me lo pregunta, hoy 16 de abril del 2018, considero que es oportuno que continúe colaborando, en este caso con el Ministerio Público, en la investigación criminal. Licenciada Gámez, la continuidad del combate a la corrupción y la continuidad de CICIG. El combate a la corrupción tiene que ser un tema transversal en la institución del Ministerio Público, porque es el encargado del estricto cumplimiento de la ley. Debe garantizar a los ciudadanos una justicia transparente, de manera que no puede darse lujo la Fiscalía de no perseguir actos de corrupción, vengan de donde vengan. Es decir, que sí es una acción que debe ser transversal en la acción del Ministerio Público. ¿Y el tema de CICIG? ¿Usted cree que sigue siendo importante y es también necesario que se prolongue su mandato un par de años más por lo menos? Bueno, sabemos que nuestras instituciones han sido debilitadas, ¿verdad? Precisamente por actos relacionados a corrupción y pues los grupos paralelos que han tratado de socavar al Estado de Guatemala, y en tanto esto no se fortalezca, la presencia de CICIG en Guatemala pues es muy necesaria, pero eso depende precisamente de una decisión de Estado, que será quien evalúe las circunstancias del país para decidir la continuación de ese mandato. Licenciada Ponce, el proceso ha venido avanzando en sus diversas etapas, no obstante hay por lo menos unos 8 o más amparos en contra del proceso. ¿Cuál es su lectura al respecto y considera usted que esto pudiera todavía en alguna medida cambiar la dinámica que ha venido teniendo el proceso de recambio en la Fiscalía? Bueno, en este caso sí, efectivamente, ¿verdad? De hecho, la acción de amparo pues es un derecho que tienen todos los ciudadanos de petición, ¿verdad? Corresponde en este caso pues a los entes encargados de resolver los mismos, ¿verdad? Efectivamente están pendientes en este caso. Creo que debe analizarse cada uno de ellos por la entidad correspondiente y determinar si tienen fundamento o no, ¿verdad? Para realmente poder establecer, ¿verdad? Es importante también recordar que hoy por hoy ya ha terminado pues la labor de la comisión de postulación, y esto tendrá que también discutirse dentro de los amparos que se han planteado. ¿Pierden materia algunos de los amparos? Por ejemplo, el que planteaba el tema en contra de la tabla de gradación. Yo considero que al haberse ya concluido el proceso y haber finalizado, en determinado momento podríamos hablar de que precisamente se ha quedado sin materia, porque ya el proceso ya no está en continuidad, ¿verdad? Siempre recordemos que hay criterios de la Corte de Constitucionalidad que nos ha dictado la jurisprudencia y que ellos incluso pueden cambiar la jurisprudencia en determinado momento, pero esto es lo que nos indicaría a nosotros. Vamos a ver algunos temas polémicos, ¿no?, que comentan en las redes sociales. Algunos han sido críticos de la mediatización, dicen algunos de los casos. Otros defienden esta mediatización porque dicen, bueno, en primer lugar es información pública para la población en general y también es una forma de pues generar cierta presión social con todos los casos de corrupción.
¿Cuál es la línea entre la privacidad y la mediatización de los casos? ¿Cuál debe ser esa línea de acción? ¿Debe continuar el Ministerio Público ofreciendo esas conferencias de prensa que hemos visto se siguen ofreciendo? ¿O es algo que efectivamente los críticos tienen razón y debe, pues, digamos, por lo menos minimizarse? Licenciada Gámez. Aquí hay una ponderación de derechos, ¿verdad? Por un lado está el derecho de los ciudadanos a la información, a informarse y a ser informados. Y por otro lado están dos derechos constitucionales muy importantes, que es el derecho a la presunción de inocencia y también el resguardo a la investigación. Es decir, en tanto no se ponga en riesgo la investigación ni se vulnere el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a informar es libre, ¿verdad? Esas son las dos, digamos, los dos guardianes que tenemos que tutelar para evitar que la mediatización perjudique la acción penal. Y a su concepto, perdón que interrumpa, en su concepto, ¿eso se ha respetado actualmente con la, digamos, con las conferencias de prensa o se ha vulnerado? Pues no hemos visto ninguna acción de amparo que diga lo contrario, en donde se indique que se ha vulnerado ese derecho. Yo creo que en ese sentido cabe a la persona que se sienta agraviada plantear las acciones para defender de esa situación. Licenciada Ponce, igualmente la controversia en torno a esto está latente y hay un derecho constitucional que evita que los sindicados puedan ser presentados antes de haber sido escuchados por juez. ¿Cuál es su opinión al respecto? Claro, efectivamente la Constitución lo establece con claridad, ¿verdad? Que los agentes policiales no expondrán a aquellas personas que han sido detenidas sin que hayan sido escuchadas con juez. Creo que últimamente pues eso ya se está respetando, ¿verdad? En algún momento creo que las cosas se vuelven costumbre, ¿verdad? Y más allá de querer vulnerar un derecho, simplemente es el deseo de informar. Es importante tomar en cuenta también siempre el principio de inocencia de las personas, ¿verdad? Y cómo se puede estigmatizar a esa persona socialmente, ¿verdad? Cuando únicamente es un sospechoso, ¿verdad? O recién va a ser indagado. Entonces creo que hay que hacer este juego y valoración, ¿verdad? De lo que son los derechos y respetar los derechos de todas las partes. Eso es parte del principio de legalidad y el principio de objetividad que debe reinar por parte de todas las autoridades que están involucradas en todo el sistema de justicia, ¿verdad? Que no solo es el Ministerio Público, sino que son diferentes entidades que tienen una participación en esa administración. Nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría tener una lectura rápida de las dos respecto de los recursos con que cuenta el Ministerio Público y cuáles son, digamos, las áreas que hay que fortalecer institucionalmente. Iniciamos con usted, licenciada. Definitivamente ya el presupuesto para este año pues ya está definido y tenemos apenas ya unos meses para definir el del próximo año, que creo que ahí es donde se puede trabajar en revisar esas áreas que necesitan ser fortalecidas y definitivamente es el trabajo de los asesores, analistas y demás con base a un plan de trabajo de persecución penal efectivo, que se hagan los ajustes que el presupuesto necesite para tener definitivamente dispuestos aquellos que sean necesarios para hacer eficiente la labor del ente fiscal. Licenciada Mexicanos. Sí, efectivamente pues el presupuesto está dado para este año, va a haber que hacer un análisis precisamente cómo está distribuido y cómo se puede maximizar su utilización y hacer la proyección para el año que viene. Entre los aspectos principales que considero que hay que fortalecer, en primer lugar, ¿verdad? Como se indicaba, era todo el tema de fiscalías, el tema de profesionalización, ¿verdad? De todo el personal del Ministerio Público, ¿verdad? Fortalecer también las relaciones interinstitucionales dentro del sistema de justicia en este caso, ¿verdad? Y garantizar, ¿verdad? A través del estricto cumplimiento de la ley, una respuesta eficaz por parte del Ministerio Público, fortaleciendo la institución, ¿verdad? Como tal. Quiero agradecer a ambas su disposición a participar en este foro. Sin duda alguna contribuye muchísimo a fortalecer el Estado de Derecho, a fortalecer la democracia y a informar también a toda la población respecto a este proceso. Estaremos a la espera de lo que decida el presidente de la República. Escuchó usted.